9 de la mañana con 21 minutos, 9 con 21 minutos. Bueno, vamos a darle de inmediato la bienvenida a nuestros invitados. Este es un caso al que le estamos dando seguimiento. Ya desde hace días hemos tratado este caso que se hizo público de una niña de 7 años que lastimosamente fue víctima de una violación. Están las pericias que demuestran esto. Sin embargo, la justicia pues se niega a investigar este hecho y nos acompaña a esta hora Cristina, nombre protegido de la madre de la víctima, y también el abogado Pedro Granja, que ha tomado también este caso de esta niña víctima de violación para esta lucha contra el sistema, porque lastimosamente cuando hablamos de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, de las mujeres, en casos de violencia sexual, en casos de femicidio incluso, es las víctimas contra el sistema. ¿Cómo está? Buenos días, Cristina, gracias por permitirnos escuchar su voz y poder compartir también este testimonio tan duro, tan doloroso que usted tiene. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por ayudarme en esta entrevista. Pues yo lo que pido 3 años vino implorando, suplicando justicia para mi hija, y no puedo creer que tanto daño me han hecho a mí y a mi hija, el Estado, porque no me ha brindado primeramente salud para mi hija. 3 años ella está en el desamparo total, no tiene un tratamiento físico, no le han hecho exámenes. Ahora por la presión como que están llamando para unos exámenes. Mire, hace 2 días le hicieron exámenes, pero no hay reactivos, dice el laboratorio, donde el Ministerio de Salud dice que no cuenta con esas pruebas especiales. Entonces yo le digo, entonces ¿por qué me le pidieron esos exámenes si no hay? Entonces es algo que yo ya no soporto, tanto dolor por tanto daño que me ha hecho el Estado. Mi hija está mal. El día de ayer fue al psiquiatra, le mandaron un antidepresivo más, o sea, ella tomó un antipsicótico porque debido al trauma le mandaron risperidona, Gobal. Ella toma 10 gotas en la noche y el día de ayer le aumentaron un antidepresivo. Es muy duro, la verdad, tener que escuchar esto y saber que una niña que hoy tiene 10 años está tomando antidepresivos y que el Estado no ha hecho nada. Déjeme saludar también con el abogado Pedro Granja, que se ha sumado también a este caso. Muchas gracias también por estar con nosotros. Cuéntenos qué se puede hacer si la justicia se niega a investigar este caso, si ya han pasado 3 años. Sofía, Cristina, buenos días a toda su audiencia. Primero, pedirle disculpas a la gente que nos está viendo y escuchando porque tengo que presentarme así, con un chaleco antibalas y con un casco antibalas, dado que en cada momento en el que me desplazo a cualquier oficina pública o privada, cuando salgo de mi domicilio, tengo que estar con custodia policial debido a recurrentes amenazas de muerte que hay en mi contra. Veamos, una niña de 7 años ingresa a la casa de su padre por orden de un juez en un juicio de tenencia, sale a favor del padre, los exámenes médicos dicen que la niña está en perfectas condiciones cuando tiene 7 añitos, en perfectas condiciones físicas y mentales, sale de la casa del padre y sale abusada sexualmente. Esto es un indicio determinante para cualquier investigación. Resulta que pasa 1 año, pasan 2, pasan 3, y no obstante que existe el testimonio anticipado de la niña que relata pormenorizadamente cómo ha sido abusada sexualmente en reiteradas ocasiones con un cuchillo en la garganta, de todos los modos posibles, con todas las aberraciones posibles, y además hay un examen médico legal que certifica, que valida todo el holocausto que ha pasado a la menor. Pese a eso, la Fiscalía General del Estado, la fiscal Ana María Remache, 1, 2, 3 años pasan, no hace absolutamente nada para pedir a un juez día, fecha y hora para formular cargos según lo determina el artículo 591 del Código Orgánico Integral Penal. Mire, lo que le quiero decir, Sofía, es lo siguiente. Recién se está moviendo frente a la presión ciudadana el Ministerio de Bienestar Social, recién quieren hacer reuniones el Ministerio de Salud, recién quiere hacer reuniones del Ministerio de Educación. La niña, yo la he encontrado escondida debajo de su cama. No quiere hablar con nadie. Dice que se quiere morir, que solamente su perrita y su mamá la quieren. Dice, Diosito, ojalá nos lleve pronto.
Estamos hablando de 2 personas que viven en un tugurio. La madre está amenazada de muerte. No ha sido incluida en el sistema de protección a víctimas y testigos porque la fiscalía dice que ella no es víctima. ¿Cómo no va a ser víctima? No puede trabajar. Es decir, yo creo que muchísima gente se solidariza ahora, pero lo que necesitamos son medicamentos para la niña. Lo que necesitamos es que el Estado le dé una beca y un psicólogo especializado para que permanentemente la acompañe en algún proceso de educación inclusiva para que ella regrese a la vida. No hay asistencia médica, la niña necesita una resonancia magnética porque tiene un gravísimo cuadro de depresión, un cuadro que la puede llevar incluso a comportamientos esquizoides por la ansiedad extrema, y sin embargo el Ministerio de Salud nos dice que no tiene reactivos y que no puede hacer absolutamente nada. Ya, esto se va a configurar en un nuevo caso Glass-Viejo, Ojalá que la fiscal del caso, Ana María Remache, que me manda a decir a mí en su último impulso fiscal, que hagamos lo que nos dé la regalada gana, que vayamos a la asamblea, que vayamos a Radio Pichincho, que vayamos a Ecuavisa, que vayamos donde sea, ella va a seguir el principio del interés, el principio de mínima intervención. Es decir, en buen romance nos está diciendo que va a dejar el caso impune, que no va a formular cargos. ¿Eso acaso nos quiere decir? Aquí no tiene que aplicar ningún principio de mínima intervención, tiene que aplicar el principio de legalidad, tiene que aplicar el principio del interés superior del menor. Lea la Convención de Belén do Pará. Hay un testimonio anticipado, hay de la víctima, que es determinante en casos de abuso sexual. Aprenda, lea algo. Y segundo, hay un examen médico legal que certifica las violaciones por todas las vías posibles. Tercero, hay un juicio de tenencia en el que la niña ingresa a la casa del papá en perfectas condiciones y sale violentada. Pero ¿en qué país estamos? Este sistema judicial podrido, lleno de gente indolente, de gente mala, tiene que acabarse en el país. Y quiero anunciarle, Sofía, a la Fiscalía General del Estado, a la Asamblea Nacional, que ya hizo su show, ¿no? Llamaron a la madre de la víctima cuando estaba el escándalo, cuando había moda, ya no nos contestan el teléfono. Yo le pido a Viviana Veloz que actúe, pues, pero seriamente. Llame a la fiscal general a que responda a las preguntas que le vamos a hacer. ¿Por qué durante 3 años tienen el caso impune? ¿A quién están protegiendo? ¿Cuál es el general del ejército? ¿Cuál es aquí el banquero? ¿Cuál es aquí el político importante que está detrás de los violadores? O sea, déjense de tonterías y digan la verdad al país. Luego están amenazando de muerte a la madre de la niña. La tienen abandonada allí como si fuera un perro con sarna. ¿Ya? Tienen a una niña de 10 años con graves problemas psiquiátricos que no quiere salir de su casa, que no quiere salir debajo de su cama, sin comida, sin medicamentos, a la buena de Dios. ¿Qué están esperando? Que la niña se suicide. Pero digo, tienen que llamar además a la ministra de Bienestar Social. Tienen que explicar, Zaida Rovira, por qué hasta la presente fecha no le dan un bono a la madre. Si tienen altísima plata para gastarla en pauta y para gastarla en pendejadas, ¿por qué no le dan un bono a la madre? ¿Por qué el Ministerio de Educación no le da una beca a la niña? ¿Por qué el Ministerio de Salud no le da atención médica a la niña? ¿Y por qué la fiscal general y el presidente de la Judicatura no han abierto un expediente de oficio para poder sancionar no solamente a la fiscal Ana María Remache, sino a la fiscal en Machala, que tuvo el caso también 2 años en la impunidad? Nancy Pesantes. A la fiscal Nancy Pesantes de Machala, que pasa muy tranquila. Tú tuviste el caso también en la impunidad durante 2 años. Hay un fiscal, mi querida Sofía, en Machala, cuando la niña, en un juicio por abuso físico y psicológico contra el padre, porque el padre le metía cocachos y le decía una serie de horrores, prostituta de mierda le decía. Y mientras la niña está hablando en la cámara de Gesell, empieza a contar las violaciones. ¿Saben lo que hace el fiscal, Sofía? Dan ganas de llorar. Dice, no, que la niña se calle, por favor. Señora psicóloga, calle a la niña porque eso es otro delito. Pero, loco, si es otro delito, tenías que inmediatamente haber notificado al fiscal de abuso sexual para empezar la investigación. Pero lo quieren dejar todo tapado. Mire, en el Ecuador, Sofía, se violan 52,000 niños del 2018 al 2021. En 3 años, 52,000 denuncias de abuso sexual a niños de menos de 7 años. ¿Sabe cuántos casos han sido sancionados? Apenas el 4.1%. 4.1%. Revise si estoy mintiendo en Google, mi querida Sofía. Entonces este es un país en el que violar niños, gracias al billete que tienen los violadores, gracias a la impunidad que le regalan jueces y fiscales, que están todos millonarios, todos muy bacanes, viajan a Miami, viajan a Panamá, y nadie les investiga sus cuentas. En base a estos indolentes de mierda, hay un montón. Violar niños en el Ecuador se convirtió en un deporte nacional. Mire, si en las próximas horas, mi querida Sofía, escúcheme, si en las próximas horas la Fiscalía General del Estado no formula cargos como es su deber, la madre de la niña va a ponerse frente a la Fiscalía General del Estado, se va a desangrar y va a empezar una huelga de hambre con nosotros, ¿ok? Pero este caso
como en el caso Blas Viejó, no va a quedar impune. Y para todos esos periodistas correístas, no correístas, que quieren decir que yo estoy haciendo caso político, yo vengo defendiendo niños víctimas de abuso sexual hace 24 años. Tengo más de 110 violadores presos en diversas cárceles del país. Y en este caso, solamente se están moviendo porque estamos nosotros metidos en el tema. Entonces, yo no había mencionado precisamente el tema de su candidatura para no mezclar las cosas, ¿no? Pero sí es importante, abogado, déjeme mencionar algo porque precisamente tomando en cuenta lo que usted dice, acabo de ver una publicación de Mujeres de Frente y ellos dan una comparativa, ¿no? De lo que es la justicia en el país, ¿no? Nombran a un chico, a un joven, Omar Pino Naranjo, a quien le acusan de un presunto delito de un robo de celular y lo sentenciaron sin pruebas, dicen ellos, desde Mujeres de Frente, desde esta organización, a 9 años, 3 meses de prisión. A Mayra Salazar, en cambio, por crimen organizado, en colusión con Leandro Norero, la sentenciaron a 15 meses de prisión, una multa mucho menor incluso, y con todas las pruebas contundentes. Y así es el sistema en el país, bien lo dice usted, nosotros lo reconocemos porque lo vemos todos los días, las víctimas de delitos que tienen que ver con la integridad de niños, niñas y adolescentes en el país están desprotegidos. Cristina, usted está ahora, como bien nos ha dicho el abogado Pedro Granja, amenazada de muerte. ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está usted sosteniendo, tratando de sostener con estos recursos mínimos también que tiene a su hija? Bueno, pues yo vivo como una criminal en vez de estar estos violadores escondidos. Yo tengo que pasar con mi hija escondida como unos perros. Cambiando de rutas, porque la misma policía me dijo, cuídese usted porque estamos en un mundo perdido, yo también corro peligro de muerte. Entonces, cuando me fueron las amenazas, le dije al policía, acompáñeme por favor, mire el audio, escuche, mire los mensajes, acompáñeme a poner la denuncia, me da miedo, yo temblaba, porque en la vida he escuchado un audio horrible que me van a apuñalar y todo eso, decía el audio. Entonces me dijo, no le pasa nada, váyase usted nomás a denunciar, no le pasa nada. O sea, les importa mi vida. Hasta la fecha presente no estoy en el sistema de protección, solo la pusieron a mi hija, donde le pusieron un riesgo bajo. Quiere decir que para la policía no tenemos peligro de muerte. ¿Y qué implica esa protección del Estado? ¿Qué hacen? ¿Qué le dan para protegerles? A la niña, por lo menos. No, solo una protección baja le puso el sargento Bautista, que me entero que esos policías comen, ellos tienen restaurante los violadores en Machala, pasan comiendo ahí, e incluso este sargento Bautista me dijo en mi cara, no le diga violador al padre porque le puede quitar la niña. O sea, dígame, todos me violentan, la misma policía, yo le he pedido de favores, ayuda, que me acompañen. Ahora, como hay presión, dice, ¿cuándo tiene cita la niña? Me acompaña, pero es fotografía, claro, porque ahorita saben de la presión y porque tengo los abogados. Mientras tanto, en una ocasión le pedí que me la recojan en la escuela porque yo estoy amenazada de muerte. Es una pena, me hubiera avisado con anticipación, pero no puedo. Y le digo, no se supone que la niña es protegida porque a mí me dijeron que yo no soy víctima. Así es, la niña, pero tiene un riesgo bajo. Entonces, tenemos nosotras diligencias, no tenemos carro. Entonces, imagínense, esas son las respuestas de la policía. La policía viene de cuando le da la gana, solo me hace firmar y se toma una foto y adiós. Yo estoy en el desamparo, tengo que esconderme como un perro con mi hija. Mi hija a veces me dice, mamá, quiero irme a comer pizza, no hay cómo, no hay dinero y tampoco corro peligro. O sea, les importa mi vida porque yo les he pedido, les he suplicado, póngame el sistema de protección, donde me dicen, tiene que eso ir a fiscalía, poner en Quito, como el caso está en Quito. Entonces, ¿cómo voy a viajar yo? Una, no tengo recursos, otra, yo no tengo o sea, el peligro está ahí evidente y no me va a acompañar la policía. Déjeme preguntarle ahora al abogado Pedro Granja, ¿qué más se puede hacer, digamos, también en este tema con las amenazas recibidas? Porque cómo pueden solventar un proceso penal que además sabemos que puede durar mucho tiempo. Y claro, estamos hablando de una niña que se ha certificado que ha sido abusada sexualmente, es decir, hay el delito, hay la niña violada, pero no quieren siquiera investigar, averiguar quiénes son los responsables con todos los indicios que están ahí presentes. Y las amenazas lo mismo, están los mensajes, están las llamadas, los audios, pero tampoco se quiere investigar esto.
Sofía, nosotros estamos haciendo lo que podemos con lo poco que tenemos para evitar que la niña, que la madre mueran de hambre en estos días. Evidentemente la protección policial no implica solamente acompañar de vez en cuando se acuerdan los agentes que comen, almorzarían, según indica la madre, en los mismos restaurantes de los acusados, lo cual me parece terrible. Implica que se les dé custodia las 24 horas del día, porque evidentemente la integridad de ellas, que ya ha sido ultrajada, la integridad psicológica de ambas, que ya ha sido devastada, no solamente corre riesgo, sino también sus propias vidas. Me parece que aquí tiene que participar activamente el Ministerio del Interior, ¿no? El Ministerio del Interior debería garantizar al menos la integridad física de ambas en lo que resta de vida, ¿no? Luego, ¿qué rol cumple el Ministerio de Bienestar Social, querida Sofía, en todo esto, ¿no? Hay fondos para poder poner a la madre en una situación de pobreza extrema y de vulnerabilidad extrema de la niña también, de ponerla en la lista para que reciban un bono, ¿no? Es que al menos eso. Luego, ¿dónde está la respuesta que da nuestro sistema educativo? ¿Cuál es la educación inclusiva que tenemos respecto de tantos niños que han sido abusados y que necesitan un programa de seguimiento para poder retornar a la escuela? Tampoco existe. Esto nos debería poner a reflexionar seriamente a ti, a mí, a todos. Mira, aquí lo que queda claro es que violar a un niño equivale a asesinarlo. A la niña la han destruido totalmente. Su psiquis lo certifica una neuróloga especializada, tiene regresión infantil, es decir, la niña cree que todavía tiene 3 años, juega con palitos de fósforos, no ha conocido nunca en su vida una muñeca, pasa encerrada. Mira, cuando yo fui a verlas, las encontré en el interior del país. Ellas no están en Guayaquil, no están en Quito, están en un lugar, en un barrio de extrema pobreza, viviendo prácticamente en una covacha, Sofía. Tienen una silla pica y tienen una cama, y es un camastro, y allí la niña pasa debajo de la cama por temor a que llegue el monstruo, como ella dice. Frente a eso, que todos nosotros miremos para otro lado, a mí realmente me da vergüenza de qué tipo de seres humanos somos todos. Entonces, no podemos permitir, Sofía, no podemos permitir que el caso quede en la impunidad, porque aquí violar mujeres, asesinar mujeres, violar niños, no se puede convertir en deporte nacional. Si la norma dice no violes y todo el mundo viola porque no hay un sistema judicial, no hay Estado, entonces la norma queda vaciada de contenido y estamos yendo a la era de las cavernas. Yo le hago un llamado a la fiscal general. Es evidente que su gestión está asignada por el virus de la persecución sin ningún argumento, está asignada por su falta absoluta de capacitación en materia de dogmática penal, de procedimiento penal, pero quiero también hacerle un llamado al presidente del Consejo de la Judicatura, ¿no? Román nos dijo que iba a ser diferente a Wilman Terán. Román nos dijeron que iba a ser un hombre distinto. Él, de oficio, tenía que haber iniciado la investigación contra todos los fiscales que le han metido la mano a este caso. Él tenía que haber, de oficio, abierto una investigación incluso para inspectorar a la perito psicóloga. ¿Sabes lo que dijo Sofía? Dijo que la niña mentía y dijo que tenía que quitarle la tenencia a la madre y devolvérsela al padre. Pero si el padre está involucrado en el tema, ¿no? Como uno de los agresores. Allí la perito va ultra petita, mucho más allá de los peticionados, mucho más allá de sus competencias, y no sabemos qué argumentos y de qué colores habrá recibido para pronunciarse de esta manera. Yo digo que acá las mujeres, al menos por su condición de tales, por su condición de madres en muchos casos, deberían sentir más el dolor de Cristina, ¿no? Más que cualquier hombre, ¿no? Así es. ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer también, no? Es decir, hay una ausencia estatal terrible. A ese ni lo nombro porque ese no existe. Bueno, existe para comerse buena parte del presupuesto nacional, pero para otra cosa no sirve. O sea, en la praxis, para defender a las mujeres y niñas, así harán eventos, ¿no? Donde harán cócteles, pero en la praxis no existe, ¿ya? Por eso te digo, o sea, acá de oficio tienen que moverse, activarse los diversos ministerios y tratar de ayudar a la niña, pero no solamente que este caso sea emblemático.
para que hagamos una política pública para reducir la gran cantidad de abuso sexual infantil que existe en el Ecuador. ¿Por qué no copiamos el modelo alemán? ¿Por qué no copiamos el modelo italiano? Porque no sabemos, no conocemos de un catálogo de política pública. No podemos seguir permitiendo esto, Sofía, porque es una vergüenza para todos. Así es, sin duda. Y finalmente, repito, que toda la gente de buen corazón se comunique contigo, Sofía, que se comunique con la madre, pero que ayuden, ¿no? Con alguna librita de papa, con medicamento, y que además acudan en Quito, porque dentro de 10 días se viene la huelga de hambre que va a hacer la madre de la niña para impedir que el caso quede impune. Esa huelga de hambre será frente a la Fiscalía General del Estado y habrá además un plantón en el Consejo de la Judicatura para exigirle a Álvaro Román que impulse un proceso administrativo disciplinario para que termine con la expectoración de todos los funcionarios judiciales que mantienen el caso en impunidad. Sofía, es que tenemos que ponerle un freno a esto, porque mañana puede ser un sobrino tuyo, un Así hijo mío, es, totalmente. Y no lo podemos tolerar. Hay que hablar y pensar con empatía frente a estos casos. Nada más para cerrar, le agradezco mucho, abogado, y Cristina también, por favor, ¿a través de qué medio podríamos hacer llegar alguna ayuda? Yo sé que estamos tratando de proteger también en este caso su identidad, pero tal vez alguna organización o desde acá podemos, no sé, movilizar algún tipo de ayuda, porque también es tan difícil, porque en este momento publicar datos y demás resulta poner nuevamente en riesgo el bienestar de esta familia, pero hay que buscar alguna forma de poder hacerles llegar alguna ayuda. Se me ocurre, Sofía, que Cristina te puede pasar su número de cuenta y se podría hacer una claqueta, ¿no? Y solamente las personas que realmente quieran ayudar, entonces ya pueden recibir después otro tipo de información para que hagan alguna transferencia. $10, $5, $3, lo que puedan ayudar para ellas es realmente súper importante, es un día de comida, ¿no? Así entonces, es, bueno. La ausencia del Estado nos obliga a estar reuniendo de a poquito a poquito. Muchas gracias, abogado. Cristina, también gracias, te enviamos un abrazo, y también a tu niña. Estamos sintiendo ese dolor que sientes tú. Dirán, no es fácil, no nos podemos poner en sus zapatos, no podemos sentir lo que ustedes sienten, pero por lo menos lo intentamos para no ser indiferentes, para que nos duela lo que tiene que dolernos como país, porque esto no es el caso de Cristina, este no es el caso de tu niña, es el caso de nuestra niña, de una niña ecuatoriana que está sufriendo frente a la impunidad del Estado, frente a la impunidad también del sistema. Así es que los abrazamos y pues que este caso pues pueda encontrar justicia. Podría decirle yo quiero justicia para mi hija está muy mal. El día de hoy se levantó, me dijo, mamá, tuve una pesadilla, soñé que te mataban y me llevaban unas personas. Entonces imagínense, yo vivo día a día, mi hija se me orina, se le salen las gotas porque ella tiene incontinencia urinaria. Me dice, me arde, mamá, las gotas, tengo que ver esas escenas. Ahora en la menstruación que le hablaron en la escuelita, quedó más traumada porque dice, mamá, pídele a Diosito que no me venga la menstruación porque esas gotas de sangre en mi vagina me hacía, lo nombraba violador, y con el cuchillo me hacía lavar mis calzoncitos, por favor, mamá. Y yo no sé qué contarle, o sea, me duele tanto, yo ya no aguanto más, yo quiero que se haga justicia, porque le juro, mi lucha sigue, porque el amor de madre todo lo puede, aunque tenga dolor, pero mi lucha va a seguir. Y esa señora fiscal, aunque no quiere formular cargos, yo voy a hacer una huelga, porque el amor de madre lo puede más, porque me mataron a mi hija en vida, me la mataron y a mí también. Entonces yo voy a hacer una marcha, una huelga de hambre en la Fiscalía General del Estado, con toda la ciudadanía, que se reste a mi lucha, porque sé que yo no estoy sola, pero yo necesito justicia para mi hija, por favor, le suplico. Cristina, ya no aguanto tanto dolor. Es muy duro, de verdad, escucharle, y yo sé que quizá para nuestra audiencia sea inaguantable incluso escuchar estos testimonios, pero ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no escuchamos este dolor de una niña de 7 años que está hoy evidenciado tanto por su madre, Cristina, como por el abogado Pedro Granja, que también ha tomado este caso? Muchas gracias nuevamente, y pues bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida para seguir tratando otros temas acá en este espacio que intenta sensibilizar, que
intenta humanizar sobre todo, que intenta que no seamos indiferentes a estas cosas, a estos casos, a estas realidades de seres humanos, de niños, niñas, adolescentes, mujeres que se enfrentan en nuestro país, que son parte de esa violencia estructural, que nos muestran que esos monstruos están en casa, lastimosamente, están en las iglesias, están en las escuelas, en las instituciones, y que mientras la justicia no haga nada, mientras la justicia les permita, pues van a seguir haciendo de esto, como decía el abogado, pues deporte nacional. Volvemos enseguida. 9 de la mañana con 49 minutos, estamos de regreso y bueno, qué duro retomar también después de lo que acabamos de escuchar. Pero mencionar también otro tema que nos impacta a todo el país, que es el tema de la crisis eléctrica, ¿no? Ya saben ustedes cómo están las cosas, es incluso redundante decirlo nuevamente, pero sí hay medidas que se pueden adoptar desde los gobiernos seccionales. El fin de semana pues pasado, el sábado, el gabinete de crisis del municipio de Quito se instaló con este anuncio del gobierno nacional que disponía las 14 horas de cortes eléctricos, y hay algunas medidas que se han adoptado. Ya está con nosotros Gaby Cruz también. ¿Cómo estás, mi Gaby? Buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis. Así es, ya estamos listos para abordar este siguiente tema, y para ello también ya nos acompaña en cabina nuestro siguiente invitado. Él es Fidel Chamba, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, con quien queremos justamente abordar este tema de cómo enfrenta la capital esta emergencia eléctrica. Así que, concejal, muy buenos días y bienvenido a las Warmis. Sofía, Gaby, muy buenos días. Un abrazo a todos quienes nos siguen en este momento. Un abrazo a todos los radioescuchas de las Warmis, siempre pues dispuesto a comparecer ante nuestros oyentes. Bueno, se ha hecho como un plan, ¿no?, para tratar de sostener estos servicios que son indispensables. Ya nos quitan un servicio que es indispensable como la energía eléctrica, pero ¿qué pasa con el agua potable? ¿Qué pasa con el metro, que también ha estado pues en esta disposición también, que si es que se van la energía eléctrica, pues a pesar de que tiene un sistema con 14 horas de corte diario, pues puede fallar y todo eso? Entonces, de las medidas que se han previsto, ¿cómo solventar estos otros servicios básicos? Bueno, varias acciones de parte de la alcaldía se ha hecho conocer por parte de los medios que justamente este comité de crisis que se ha creado en primer lugar ha declarado en alerta naranja la situación que estamos viviendo. En primer lugar. En segundo lugar, se ha hecho conocer que el municipio de Quito ha comprado 4 generadores para 4 mercados, Chiriacu, entre ellos Chiriacu y otros mercados. En tercer lugar, se ha dispuesto a las instituciones educativas que, en la medida de las posibilidades y de la estructura pedagógica, justamente no se pueden enviar tareas a la casa, con el objeto de obviamente garantizar la estructura y la educación en el marco de las instituciones públicas. Adicionalmente, obviamente, al interno también de las instituciones y de las oficinas, eso lo puedo comentar como concejal, pues se está tratando siempre de poder ahorrar la mayor cantidad de energía, mantener siempre las luces apagadas, tratar de imprimir lo menos posible, tratar de no tener conectados los dispositivos. Es la forma en la que también se puede este momento colaborar con esta lamentablemente situación energética. Lamentablemente, esta situación también conlleva a entender otra situación que pasa a nivel del agua potable. Recordemos que las estaciones de bombeo conllevan el uso de las estaciones de transferencia como tal, y en este caso de energía. Lamentablemente hemos tenido, especialmente en el noroccidente y en el sur de Quito, especialmente en Guamaní Alto, barrios como Barrio 2000, por ejemplo, que lamentablemente no han tenido abastecimiento de agua. Sin embargo, ahí es importante que el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, como la empresa pública del agua, garantice bajo cualquier concepto justamente tanqueros que puedan justamente distribuir el agua como tal. Son los barrios altos, ¿no? Son barrios altos que obviamente se ven necesitados. La geografía de Quito, recordemos que Quito tiene aproximadamente de 65 kilómetros, 15 kilómetros de ancho, pero existen zonas altas como Katsuki de Velasco, por ejemplo, San Juan de Turubamba de Monjas, Guamaní Alto, los altos del Camal Metropolitano, en donde lamentablemente no llegan el agua potable en razón de que las estaciones de bombeo utilizan también energía eléctrica. Es indispensable entonces que la EMAP pueda garantizar mediante tanqueros justamente que se pueda distribuir el agua como algo vital para poder vivir.
Concejal, bueno, también queremos saber qué pasa con el tema de las obras que en este momento se ejecutan en la capital. Se ven complicadas seguramente si es que son obras nocturnas a poder realizar estos trabajos. Y también qué pasa en el sector social. Ya nos mencionó el tema de las instituciones educativas, también luz para ciertos mercados, pero por ejemplo, ¿qué pasa con ciertos lugares de acogida u hogares que requieren este servicio y que, bueno, lamentablemente en este momento se ven afectados también? ¿Cómo se está trabajando desde la alcaldía en estos aspectos? A ver, varios temas. Ahí creo que es importante diferenciar dos cosas. La obra pública como una lógica de ejecución del presupuesto. Lamentablemente la ejecución del presupuesto a nivel de algunas entidades no corresponde a una lógica pragmática de lo que necesitamos Quito. EMO, por ejemplo, tiene una ejecución presupuestaria lamentablemente baja, lo cual obviamente hace que no se materialicen bienes, obras y servicios de calidad que merecemos los quiteños por una lógica básica de pago de impuestos y tributos. Sin embargo, esto obviamente tiene que obedecer también una planificación de carácter contractual respecto de los contratistas. Entonces es importante que entre una lógica de lo que es la empresa contratante, en este caso o cualquier empresa que realice, y la contratista se puede establecer una lógica de comunicación. Ahora, recordemos que obviamente esto se complejiza cuando necesitamos que los semáforos estén permanentemente prendidos. Ahora, obviamente es importante entonces trabajar en una lógica mancomunada con la Agencia Metropolitana de Tránsito para que no se produzca esto. Lamentablemente la situación de la energía conlleva otras problemáticas, como por ejemplo lo que está pasando acá en el sur, donde yo vivo en la Magdalena, donde lamentablemente por esta situación de que los semáforos no están prendidos permanentemente, lamentablemente el nivel de incidencia de robo, incluso de robo rompiendo los parabrisas de los vehículos, se ha aumentado. Entonces, esta situación nos debe llevar a entender una lógica de una política nacional de seguridad, porque obviamente es importante en un trabajo mancomunado, Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Tránsito. Por un lado, en el tema del sector social, recordemos que por un principio legal, los sectores donde están instituciones de salud pública no pueden dejar de tener luz. Sin embargo, de lo cual hemos tenido ya quejas que lamentablemente algunos sectores donde están instituciones de salud pública o casas de salud como tal, están siendo restringidos en materias Pero los centros o los sectores? Los sectores, como tal, porque obviamente el sector es lo que establece la empresa eléctrica. Entonces, es importante que se pueda prevenir desde la empresa eléctrica Quito justamente los sectores donde existen casas de salud. Y obviamente esto complejiza en una situación también de productividad. Sin embargo, pues esperemos que el gobierno tenga la capacidad de dar respuestas efectivas y pragmáticas para poder solventar el tema de la electricidad. Se espera eso, se puede esperar eso. La verdad es que con las circunstancias que estamos viviendo en esta crisis, que también se viene una crisis económica, pues a mí me quedan muchas dudas de cómo también el gobierno está afrontando esto, ¿no? De las respuestas que pueda dar. Pero ahí sí, en cambio, les toca de alguna forma a los municipios invertir, también como que la economía se pueda diversificar, fomentar el consumo interno. ¿Qué medidas también se pueden dar? Porque la capital es una capital que sufre mucho cuando hay crisis económicas. En la pandemia, por ejemplo, y post pandemia, quedamos siendo una de las ciudades con mayor nivel de desempleo, por ejemplo. Sofía, hay que analizar dos eventos importantes desde el punto de vista económico. La pandemia se constituye en un primer evento que lamentablemente deja una lógica, una consecuencia económica, política, social y hasta incluso de salud pública. Y ahora, lamentablemente, los apagones conllevan a que el núcleo social, como es la familia, lamentablemente tenga que verse afectada también en situaciones de carácter médica-social. Hace poco, y hemos escuchado ya varios psicólogos, que lamentablemente las situaciones de carácter social interno en la familia van a tener consecuencias a largo plazo. Entonces, estos dos eventos, incluso Sofía, Gaby, desde el punto de vista retrospectivo y hasta desde una lógica de análisis prospectivo, lamentablemente los escenarios económicos, recordemos, hace el día de ayer o antes de ayer, justamente algunos medios de comunicación hablaban de más de 3,000 personas que quedan en el desempleo. Entonces, es importante que el gobierno tenga la capacidad de dar respuesta pragmática a la situación que está pasando. Por un lado, lamentablemente recordemos que el 90% de la producción o de la distribución eléctrica como tal proviene de las hidroeléctricas. Es importante que el gobierno tenga la capacidad, obviamente, mucho más ahora que se aprobó esta ley el día domingo, que tenga la capacidad para, en el marco de lo que significa un trabajo conjunto con la empresa privada, se pueda incentivar la generación especialmente termoeléctrica y eólica para poder tener una capacidad de respuesta a esta situación. El fenómeno del Niño como tal y el calentamiento global como escenarios que son
permanentemente puestos sobre un análisis de carácter prospectivo, se convierten también en previsibles en la medida en que se tenga una política de Estado real respecto de poder enfrentar estos escenarios climatológicos. Y concejal, justamente, bueno, mencionaba usted las medidas que se han abordado sobre esta crisis, pero yo también quería saber ya un post-crisis, tal vez, esperemos que sea en un corto plazo, el tema también de la contaminación. Recordemos que en la época de los incendios, la Secretaría de Ambiente emitía también estas advertencias de contaminación ambiental y bueno, ahora es evidente que también en la ciudad se genera esta contaminación de lo que emanan estos generadores. Así y es. También auditivo, esto como para después que lo puedan tener en cuenta y saber que se debe trabajar también en esto también una post-crisis, ¿no? Totalmente. Recordemos que desde el punto de vista de la estructura urbana, hay edificios que, por ejemplo, no cuentan con generadores y peor aún, no cuentan con cajas de resonancia que permitan sostener el ruido. ¿Qué es lo que está pasando este momento? Tenemos varias quejas, por ejemplo, en el sur de Quito, donde determinados centros sí ponen sus generadores, pero generan problemas auditivos y de salud pública a las casas que están aledañas. Estamos teniendo un problema, acabo yo de tener, antes de entrar a esta entrevista, acabo de tener una queja de parte de los vecinos que viven sobre el Amazonas y Naciones Unidas respecto de algunos generadores que están puestos en la parte posterior de las torres del CCNU, por ejemplo. Entonces, es importante que exista una corresponsabilidad absolutamente entre todos, porque al fin y al cabo la generación económica tiene que darse, no se puede parar. Miren, recordemos que lamentablemente, y Vistazo en el mes de mayo presentó un estudio económico muy importante respecto de que, por ejemplo, las empresas que están tributando aquí en Ecuador lamentablemente son muy mínimas respecto de las que están tributando más de 4,000 millones fuera en los 7 cantones restantes de Pichincha. Entonces, es importante que haya una lógica de diálogo social entre el sector económico, el sector productivo y obviamente las instituciones de regulación, obviamente tributaria en este caso, para poder tener incentivos que no permitan romper la cadena productiva. 3,000 personas que este momento se quedan en desempleo, Sofía, Gaby, son 3,000 familias que lamentablemente dejan de tener ingresos, por lo tanto nos vemos volcados a entender una lógica distinta y adicional. ¿Qué es lo que va a pasar con esas 3,000 familias que lamentablemente en este momento se quedan sin ingresos económicos? Que se suman a las miles que están en el desempleo. Ayer veíamos la feria de Conquito, más de 1,000 personas, eran más de 1,000 vacantes y habían miles de personas tratando de acceder a esas plazas, y en los testimonios nos decían: llevo 1 año y 3 meses sin empleo, llevo 5 años sin empleo desde la pandemia, he estado haciendo cualquier cosa. Ahí también, pues lastimosamente, en las calles se ve el comercio informal, y luego por otro lado a la gente no le gusta que haya comercio informal, las normativas dicen que no debería haber comercio informal, pero la necesidad de la gente sobrepasa también todas las expectativas, ¿no?, de lo que se pueda hacer, y ahí es como preguntarnos como ciudad cómo no colapsar. Sofía, Gaby, las estadísticas nos permiten entender la realidad de distinta manera. 5 de cada 10 personas ni siquiera llegan a tener ingresos de lo que significa la canasta básica, o al menos el salario básico. Lamentablemente la situación, por eso es importante, Sofía, Gaby, plantear un diálogo a nivel del elemento de la estructura productiva, de la estructura de distribución y de quienes hacen la política pública. Es importante, por ejemplo, pensar, y es digno de felicitar a Conquito en este caso, que se ha puesto justamente este tema sobre el hombro, pero es importante ver más allá de una oportunidad de espacio laboral. La situación que estamos viviendo ahora simplemente se suma a una profundización de la crisis económica, a una profundización de una crisis prácticamente que no entiende la realidad de lo que significa la inseguridad. Temas graves. En el sur, Sofía, Gaby, yo vivo en el sur, soy del sur. Tiendas que son vacunadas con $10 diarios. Taxistas que son vacunados con $5 diarios. Buses que son vacunados. Hoteles que son vacunados. Si a eso se le suma la situación de el corte de energía eléctrica, si esto se le suma la inseguridad, lamentablemente vivimos en un caos, pero por eso es importante que exista un diálogo mínimo entre el sector productivo, el sector distributivo y el sector que obviamente es la estructura del Estado que genera política pública permanente. Así es. Bueno, concejal, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, y bueno, y como usted bien lo menciona, son los gobiernos locales quienes también tienen que ponerse al hombro esta crisis hasta esperar, ¿no?, una respuesta también del gobierno central y buscar soluciones a toda la crisis que nos acecha. Así que, concejal Fidel Chamba, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un abrazo grande, muchas gracias a la gentileza. Muy buen día, son las 10:03, hacemos una brevísima pausa y regresamos enseguida.
Son las 10 de la mañana con 5 minutos, Gaby. Seguimos hablando de varios temas. Antes del feriado les dejamos bien informados de este sobre feriado largo. Pasa, sí. Así es. Bueno, ya nos acompaña también en cabina nuestro siguiente invitado. Él es Miguel Chimborazo, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, para hablar de este proceso que ya inició, ¿no? De la conformación de consejos provinciales de defensores y defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. Miguel, muy buenos días y bienvenido a las Guarmis. Y bueno, queremos primero empezar consultándole cuál es el propósito principal de estos consejos provinciales de defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza, y también cómo contribuyen a mejorar la situación de derechos, principalmente aquí, que usted sabe, en Pichincha. Muchas gracias. Primeramente, un saludo cordial a este prestigioso medio de comunicación y a quienes siguen de cerca la transmisión en vivo. Hacemos propicia la ocasión para extender una cordial invitación a la sociedad civil a efecto de que puedan conformar el Consejo Provincial de Defensoras y Defensores de Pichincha. Atendiendo la pregunta que se formula, los consejos defensoriales en este caso se constituyen como organismos consultivos, es decir, que la sociedad civil, a través de las personas que sean electas para conformar el Consejo de Defensores de Pichincha por el periodo 2024-2026, tendrán una ardua tarea de coordinar acciones con la Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué criterios o requisitos deben cumplir los ciudadanos interesados en postularse para formar parte de estos consejos y más o menos cómo es el proceso de selección? El proceso de selección se basa en la normativa interna de la Defensoría del Pueblo. Nuestra institución, reconocida como Institución Nacional de Derechos Humanos, dentro del ámbito normativo, cuenta con la resolución número 063-2024, que contiene el reglamento de designación de los consejos defensoriales provinciales y nacional. Para ello, es necesario indicar a los interesados que pueden postular especialmente grupos de diversos sectores. La sociedad civil puede incluirse tanto del grupo del sector indígena, afrodescendientes, mujeres, personas con discapacidad, personas LGTBIQ+, jóvenes, personas adultas mayores y otros grupos de situación de vulnerabilidad. Y bueno, también para saber, Miguel, qué tipo de formación o capacitación ya van a recibir estos integrantes de estos consejos para cumplir, ¿no? Con este rol de defensores y defensoras de derechos humanos. Para el efecto, la invitación a postularse como miembros de los consejos defensoriales a nivel nacional, se ha considerado que las personas interesadas sean de un grupo con amplia trayectoria y reconocido prestigio en la prevención, promoción y protección de derechos humanos y de la naturaleza. Es decir, deben tener conocimientos mínimos y una amplia experticia, a efecto de que puedan asesorar y brindar apoyo en el ámbito consultivo a la Defensoría del Pueblo, tomando en cuenta que nuestra institución, de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, tiene como finalidad la tutela y protección de los derechos humanos de todos los habitantes del Ecuador y de quienes se encuentren fuera del territorio nacional. De igual manera, al tutelar los derechos de la naturaleza, es importante que quienes postulen para integrar estos consejos cuenten con esa experticia y esa capacidad profesional. Y también con la valentía para hacerlo, porque en estos tiempos hablar de derechos humanos, pues hablar de los derechos de la naturaleza no es nada sencillo, ¿no? ¿Cómo planea también la Defensoría del Pueblo garantizar que los miembros de estos consejos representen la diversidad de necesidades de las distintas comunidades, y grupos vulnerables de la provincia? ¿Y qué estrategias tienen también para promover la participación activa de la sociedad civil en estos consejos y en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza? Por supuesto, la Defensoría del Pueblo, dentro de su accionar,
ya tiene una trayectoria de muchos años en la cual contamos con personal especializado en el ámbito de derechos humanos y de la naturaleza. Y por supuesto que los consejos defensoriales van a realizar un trabajo conjunto, es decir, que de ninguna manera actuarán por su cuenta propia, sino va a ser un trabajo conjunto con profesionales de nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos. Y también para saber cómo van a trabajar estos consejos ya para identificar y alertar sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos y también de la naturaleza, y cuáles son los desafíos que también van a tener que enfrentar una vez que ya se conformen. Los desafíos y los retos que asumirán los integrantes del Consejo de Defensoras y Defensores en la provincia de Pichincha es muy amplio. Son retos que deben asumirlo desde su profesionalismo. Para ello es que nos hemos centrado en hacer la invitación especial a personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos y que tengan esa trayectoria para poder articular acciones conjuntas, poder desarrollar actividades que se enmarquen en las competencias de nuestra institución y poder resolver algunos asuntos que son de carácter público. Para finalizar, ¿cómo sería más o menos la logística? Los ciudadanos se postulan por ellos mismos, organizaciones sociales también podrían participar o postular a alguien, ¿cuáles son los mecanismos que están abiertos? ¿Página web? ¿Tienen que acudir a la Defensoría? ¿Cómo se conforman ya en la parte logística? Para el efecto, desde la matriz de la Defensoría del Pueblo se ha previsto la convocatoria pública a través de la página institucional, y lo propio desde la Delegación Provincial de Pichincha hacemos extensiva la invitación a los postulantes para que revisen cada uno de los lineamientos que se encuentran en la página de la Defensoría del Pueblo. Al ingresar a la página, en primer lugar van a encontrar un link que les conduce hacia los requisitos y la forma como pueden postular. Perfecto. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, y pues ya saben, toda la información la encuentran en la página de la Defensoría del Pueblo, que ya inició este proceso para conformar los consejos provinciales de defensores y defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. Qué importante labor, así que, bueno, quienes quieran participar, accedan al sitio web de la Defensoría del Pueblo. Miguel Chimborazo, delegado provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo, nos acompañaba en esta mañana. Hacemos una brevísima pausa y volvemos con más. Información aquí en las Guarmis, y bueno, queríamos también compartirles esta nota realizada por nuestra compañera Evelyn Caiza sobre la vida de un pequeño, ¿no? La vida de Rafael, que depende de nuestra solidaridad. Así es, a los 3 años Rafael ya ha enfrentado más desafíos que los que cualquiera debería vivir en su vida entera, ¿no? Su historia, marcada por momentos críticos y una fortaleza admirable, comenzó pocos meses después de su nacimiento, cuando los médicos lo declararon incluso desahuciado. Y sin embargo, contra todo pronóstico, Rafael sigue luchando, pero ahora necesita el apoyo de quienes puedan brindarle también esta mano amiga, y su vida depende de la solidaridad y el compromiso de todas y todos aquellos dispuestos a ayudar al pequeño Rafael, este pequeño guerrero, y también a su madre, que día a día luchan por un futuro mejor. Aquí tenemos la nota de nuestra compañera Evelyn Caiza con más detalles. Que prácticamente a los pocos meses de nacido, los médicos declararon a Rafael como desahuciado. Actualmente tiene 3 años y su madre Angélica indica que, aunque el pequeño nació bien, a las 3 horas convulsionó y le detectaron neumonía, por lo que permaneció hospitalizado. Cuando consultaba por el estado de su bebé, los médicos no le daban esperanzas. Le decían que el niño iba a morir. Tiene epilepsia, tiene PCI, microcefalia, toxoplasmosis, tiene hipoacusia bilateral profunda, y lo que ahora también me dicen es que tiene enfermedad por reflujo. Angélica asegura que la condición del niño continúa sin tener explicación ni mejoría. Por ahora se alimenta y medica mediante sonda debido a que no puede tragar los alimentos. Tampoco habla, no mira, ni escucha, ni se puede sostener por sí mismo. Logra dormir únicamente bajo medicación. Entonces su alimentación es licuada por sonda gástrica, nada por vía oral. Igual su medicación para las convulsiones, todo es por la sonda, por su botón gástrico. El padre del bebé los abandonó al conocer la situación, y Angélica no trabaja porque debe cuidar de su bebé 24/7, y para seguir manteniéndolo necesita sondas, gasas
leches antirreflujos, pañales y medicinas como anticonvulsionantes. Personas de buen corazón, yo sé que las hay, entonces si desean aportarle con un granito de arena a mi hijo, yo se los agradezco de corazón. Igual en esa situación que estamos pasando no es nada fácil, pero cualquier cosita para mi bebé es muy útil. Si desea comunicarse con la madre del niño, puede hacerlo al 099 28 86 788. O si desea contribuir económicamente, la cuenta del Banco del Pichincha de Ahorros es 22 10 64 28 51. A nombre de Angélica Bravo, cuyo número de cédula es 17 26 78 4901. Para Radio Pichincha, Evelyn Caiza. Bueno, ya saben, si quieren apoyar a Rafael y a su mamá, pueden comunicarse también con ella, con Angélica, al 0992-886788, 0992-886788, y también contribuciones económicas a la cuenta del Banco Pichincha, cuenta de ahorros, es el 2210-642851, 2210-642851, a nombre de Angélica Bravo, y el número de cédula de ella es 1726-784901, 1726-784901. Y de todas maneras, igual si ustedes revisan nuestra transmisión, ahí pueden encontrar nuevamente estos datos, sea en el video, sea lo que estamos diciendo en este momento, porque Angélica y Rafael sin duda necesitan de todo nuestro apoyo. Así es, y bueno, la nota estará colgada en nuestras redes sociales en tan solo unos instantes, así es que también por ahí, si usted no puede colaborar porque ahorita está pasando por un mal momento, compártala con sus grupos de amigos, de amigas, para que puedan de pronto sumarse, ¿no? No conocían, no escuchan la radio, no importa, que vean la nota en las redes sociales y vean la forma de ayudarles, ¿no? La verdad es que pudimos hablar con la señora Angélica y hace una semana Rafael estaba hospitalizado porque enfrenta continuos episodios de complicaciones en su salud, y pues es prácticamente vivir en el hospital y en la casa también en estas condiciones. Nos decía Angélica que no les estaban dando el tema de pañales, que esto antes sí le daban pero que ya no, y esto se complica porque evidentemente ella no puede trabajar, tiene que cuidar de su niño 24/7, como ustedes ven, pues muchas veces también los padres pierden ese título cuando salen huyendo frente a estas realidades tan duras, tan dolorosas de una discapacidad, ¿no? Entonces, les repito, el número de la madre del pequeño Rafael es el 099-288-6788, 099-288-6788, o el número de cuenta del Banco Pichincha de Ahorros 22-106-42-85-1, a nombre de Angélica Bravo, cuyo número de cédula es el 17 26 78 49 01, 17 26 78 49 01. Nuestra solidaridad para ella, que tiene que enfrentar estos momentos tan duros, tan difíciles, y pues nuestro llamado a ustedes, amigos y amigas, porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar la ayuda de otra persona, y les aseguro que todo lo que se da se devuelve. La vida se encarga de devolverte todo lo que eres capaz de dar con sinceridad, sin esperar nada a cambio, y en este caso pues Rafael nos necesita muchísimo. Así es, mi Sofi, pero bueno, no queremos dejar de mencionar también estos temas, por lo que se viene un feriado largo en nuestro país, y la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros de Quito anunció una modificación en los horarios de los corredores municipales Trolebús y Ecovía, y con este ajuste pues la entidad también busca ofrecer un servicio más eficiente para que la ciudadanía también acceda a las actividades que se van a realizar en la capital durante el feriado y sin contratiempos. Aquí tenemos ya los nuevos horarios de operación del Trolebús y del Ecovía. Así es, vamos al jueves 31 de octubre, mañana, que es feriado, aunque muchos parece que no, como que no se van a acoger al feriado, pero bueno, las troncales funcionarán de 6 de la mañana a 21 horas, mientras que las rutas alimentadoras estarán disponibles de 6 horas a 21 horas 30. Los días 1, 2 y 3 de noviembre, las troncales operarán de 6 de la mañana a 20 horas y los alimentadores de 6 horas a 20 horas 30. Y finalmente, el lunes 4 de noviembre, las troncales retomarán el horario de 6 a 21 horas, las rutas alimentadoras de 6 a 21 horas 30. Apenas
apenas es 1 hora de diferencia en los días 1, 2 y 3 de noviembre, para que tengan en cuenta, es 1 hora se adelanta. Y bueno, también cabe destacar que en el trolebús el circuito Morán Valverde El Labrador, que es el circuito C2, no operará durante el feriado, durante todos estos días, y en el sistema Ecovía tampoco estará en funcionamiento los circuitos Guamaní Universidades, el E1, Quitumbe Río Coca, el E2 y Guamaní Elegido E8. Y con 48 rutas alimentadoras, el sistema público de transporte ofrece una alternativa integral y también conveniente para movilizarse durante este feriado largo, permitiendo a quiteños y quiteñas también poder movilizarse a los diferentes eventos que se tendrán durante este feriado en la capital. Así es, y bueno, para actualizaciones en tiempo real, se invita también a la ciudadanía a seguir las redes oficiales de la empresa de pasajeros de Quito en X, Facebook e Instagram, donde se publicarán estas novedades sobre el servicio y también los horarios del feriado. El feriado en apagón, ¿no? Un feriado que incluso muchas personas se ven también obligadas a trabajar, porque lamentablemente esta crisis no permite descansar un solo día, porque la luz ha afectado el resto de días laborales, así que se debe trabajar. Hay personas que van a trabajar durante todo el feriado y bueno, es que es la falta de esta energía en el país, y desde ya vamos ya al más de mes y ha dejado en toda una situación crítica todo el sector comercial, con posibles consecuencias, ¿no? En disponibilidad, ya hemos dicho, de productos e incluso ya se está hablando de la temporada navideña que se va a afectar. Sin duda no sabemos cómo funcionarán los cortes, pero sabemos que el comercio de la época navideña, que en este momento ya debería estar en auge, pues lamentablemente también está en crisis. Así es, porque bueno, no se sopla y se hace botellas, ¿no? Las cosas que se consumen en el mes de diciembre muchas veces son ya preparadas, elaboradas, incluso desde octubre, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con productos como incluso artesanías y muchísimo más, y bueno, las dificultades pues ya se evidencian, ¿no? La Cámara de Comercio de Quito presentó frente a esto pues propuestas para enfrentar los desafíos financieros y operativos que enfrentan las empresas y asegurar su continuidad. Estas propuestas incluyen alivios financieros como moratorias y reestructuración de créditos, permitiendo a las empresas reorganizar también sus finanzas durante la crisis. Y bueno, también sugieren incentivos al consumo mediante programas de apoyo al comercio local, una estrategia que podría reactivar la economía y fomentar el empleo, y se destaca la creación de estas líneas de crédito de emergencia destinadas a la compra de equipos de respaldo energético, y ante la baja disponibilidad de generadores en las empresas, según una encuesta realizada que menciona que el 70% de los negocios no cuenta con estos equipos, y la autogeneración también a largo plazo, que no es una solución sostenible para la mayoría. 70% de los negocios no cuentan con generadores. Así es decir, hay un 30% de negocios, de empresas de alguna forma privilegiadas que tienen la posibilidad de comprar su generador, que son muy costosos, aún más con la especulación de estos tiempos, y el 70%, la mayoría de los mortales, pues se ven simplemente abocados a esperar a ver cuándo pasará, ¿no? Mientras tanto, registran pérdidas. La Asamblea Nacional, frente a esto, también dijo el día de ayer que elaborará un proyecto de ley de alivio financiero para enfrentar la crisis. Así lo confirmó la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, en su informativo semanal. La titular de la legislatura anunció que para esta jornada se había convocado esta reunión urgente con los jefes de las bancadas y los representantes de los bloques políticos con el fin de tratar este asunto. Y bueno, la intención de que podamos reunirnos de forma urgente es para trabajar en este proyecto anticrisis enfocado en el refinanciamiento de pagos en el sistema financiero, así como la reestructuración de deudas, dijo la titular del Legislativo, y agregó que el documento que se elabore con aportes de los diferentes bloques se enviará al Ejecutivo para que lo revise y lo vuelva a enviar a la Asamblea con carácter económico urgente. Así que después de la Asamblea pues pasará a manos del presidente y nuevamente a la Asamblea para definir, ¿no?, este tema. Así es. Gisela Garzón, legisladora de la Revolución Ciudadana, también observó que en esta iniciativa se debe proponer el congelamiento de precios y controlar su especulación, pero por favor, para garantizar el alivio financiero a la ciudadanía. Blasco Luna, también de ERC, sostuvo que el documento también puede incorporar el diferimiento de pago, pero sin interés sobre el interés de la banca, porque si no, no es ayuda, si no terminan ganando los mismos de siempre. Y bueno, también agregó que otra alternativa es
disponer que los GATS paren los procesos de cobros de coactivas, que en este momento parece que se reactivaron, ¿no? Ahí tenemos varias denuncias de este tema también, y Vicente Tallano, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, saludó la propuesta y también resaltó que debe haber control de precios en los productos, como ya lo mencionaron los otros asambleístas, aunque observó que para eso no se necesita una ley, es verdad, eso ya está en la normativa de varias entidades que deben permanecer en control este tipo de subida de precios. Pero imagínate, todo esto debía tomarse inmediatamente con el anuncio de los apagones, o sea, el gobierno debía al mismo tiempo que envía este paquete de apagones, enviar un paquete de alivio para la ciudadanía, porque se sabe que esto va a generar una crisis, ¿no? El tema de las telecomunicaciones es otro que sorprende muchísimo, ¿no? Como en el sector de las telecomunicaciones, que está fallando muchísimo en este momento, en ciudades grandes como Quito y Guayaquil, está fallando, no se diga en ciudades más pequeñas, en Quito, en Cuenca, en otras ciudades, en Ambato, demás, simplemente no hay señal, y la respuesta de las empresas de telecomunicaciones es SMS gratis. Ya ni siquiera sé qué es de SMS, no sé si funciona. Y lamentablemente, mientras ellos dicen que sí tienen sistemas de respaldo de emergencia frente a estos apagones, pues no, sigue la intermitencia en el servicio, y lo que mencionábamos, no solo es internet, uno quiere hacer una llamada de emergencia por algo y solo no funciona. No se puede. Entonces, sí, así es. Ya nos vamos, nos despedimos, son las 10:27. Mañana volvemos las Warmis aquí desde las 9 en punto. No hay feriado, así es que aquí nos tendrán mañana. Hasta mañana.